Listo, entonces, bien, vamos a empezar un poco con el temario, que vamos a hablar un poco sobre las generalidades del régimen, de los regímenes pensionales ordinarios en Colombia. Vamos también a hablar sobre el primer régimen especial de alto riesgo, el segundo régimen pensional de alto riesgo, el tercer régimen pensional de alto riesgo, porque han salido tres decretos, incluso cuatro, uno que nos habla de los servidores públicos. También un tema de la sentencia C651 del año 2015, que es importante, la cual pues obviamente ratifica quiénes son las personas que tienen derecho a alto riesgo, quiénes son los que se pueden pensionar con alto riesgo, porque pues no todos podemos pensionarnos con alto riesgo. Entonces, en los trabajos de alto riesgo, espero yo si puedo compartir, no sé si yo podría compartir acá de pronto la diapositiva. Claro que sí, doctor, usted puede compartir Pantalla, la sí, acá pantalla. está. Denme un segundito. ¿Acá se puede ver o no? No, en este momento no estamos viendo la pantalla. Listo. ¿Ahora sí? Creo que ahí se ve. Sí, se ve. Listo. Entonces, esperen un segundito mientras voy mirando esto. A ver cómo es que... Listo. Entonces, las generalidades, el régimen pensional, los regímenes pensionales ordinarios en Colombia, que es como lo generalmente se pensionan los colombianos. Como decía, el primer régimen pensional especial de alto riesgo, el segundo y el tercero, porque son tres y cada uno de ellos tiene una transición. Cada uno de esos regímenes pensionales tiene una transición. ¿Cuál es la justificación o por qué se crean estas pensiones especiales? Estas pensiones especiales por alto riesgo es una protección a los trabajadores que laboran en actividades, como su nombre lo indica, de altos riesgos, entendiendo esa actividad de alto riesgo aquellas las cuales desempeñan las personas que impliquen una disminución a una expectativa de vida y una expectativa de vida saludable. Entonces, desde el año 1990, antes creado por decretos, hoy normas legales, pues, o sea, las normas que hace el Estado colombiano a través del legislativo. Antes el legislativo le otorgaba unas funciones legislativas al Ejecutivo y por eso se crean esos decretos de alto riesgo. Entonces, ¿la justificación cuál es? Hombre, a esta gente que está actuando, esta gente que está ejerciendo una actividad de alto riesgo, a esta gente pongámosle que tiene una disminución de vida saludable, démosle la facilidad de pensionarse anticipadamente. Esto siempre lo he visto yo con un doble rasero porque pues obviamente siempre es complicado tener esas semanas que exigen las normas frente al tema del alto riesgo. Al principio no tanto, pero a medida que fue avanzando sí se fue complicando el tema. ¿Qué es lo que pasa? Siempre, pero siempre, la gente que se quiere pensionar con alto riesgo tiene que tener como mínimo, las semanas mínimas establecidas en la norma para la pensión ordinaria. Recordemos que al día de hoy las personas se pensionan con 1.300 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones cuando estamos hablando del régimen de prima media cooperación definida, hombres a los 62 años y las mujeres a los 57 años. Y cuando estamos en el régimen de ahorro individual, el RAIS, que son los fondos privados, que en este momento son cuatro, Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia, la persona se pensiona cuando tenga un capital suficientemente acumulado que le dé para financiar una pensión superior al 110% de un salario mínimo y también está la posibilidad de una garantía de la pensión mínima. Entonces, si la persona quiere acceder al alto riesgo, primero que todo, al día de hoy, tiene que tener mínimo 1.300 semanas cotizadas y esas 1.300 semanas cotizadas como mínimo tiene que tener 700 semanas cotizadas a alto riesgo. Entonces, vea que no es que si yo cotizo determinado número de semanas alto riesgo ya vaya a tener la pensión, no, tenés que tener tus semanas mínimas para poder acceder a la pensión y así ha sido establecida desde el acuerdo 049 que fue aprobado por el decreto 58 del 90. Entonces, ¿cuáles son las actividades de alto riesgo? Porque recordemos que no todas las actividades son consideradas de alto riesgo, entonces muchas veces las personas creen que por la situación que tienen pueden ser consideradas de alto riesgo. No, eso ya viene establecido por la norma y la norma ya dice cuáles son actividades que son de alto riesgo y cuáles no.
La última que establece que actividades son de alto riesgo, pues obviamente es el decreto 2090 del 2003, ¿cierto? Entonces, tenemos ¿qué actividades de alto riesgo? Los que trabajan en minería que implique prestar un servicio en socavones o subterráneos. Por ejemplo, en estos días estábamos mirando el tema de Irituán, que hace 2 años o un año se inundó por allá unos socavones. Pues esa gente que estaba entrando a esos socavones a mirar y que la casa de máquinas y todo eso, eso es alto riesgo. Entonces el empleador está en la obligación de cotizar a esas personas que están arriesgando su vida, por decirlo así, con alto riesgo. Entonces tenemos como primera actividad de alto riesgo, la gente que trabaja en minería, que trabaja en socavones y en subterráneos. También los que trabajan, y acá tenemos en la oficina unos casos de esos en los cuales las personas trabajan en actividades que impliquen una exposición a altas temperaturas por encima de los límites establecidos y determinados por las normas técnicas de salud ocupacional. Las normas de salud ocupacional hacen un estudio y determinan cuáles son los límites máximos para ser considerado de alto riesgo. Entonces la gente que trabaja en el tema de metalurgia, la gente que trabaja expuestas a altas temperaturas, esas personas también es una actividad de alto riesgo. Acá podríamos hablar también de algunas personas que trabajan en el tema de la salud, porque también están las actividades de alto riesgo, los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. Entonces está el tema de los rayos X, y esto pues genera que la clínica o el empleador tenga esa obligación de cotizarle a alto riesgo a esa persona. Muchas veces las personas creen que por el solo hecho de trabajar 2 o 3 años como en alto riesgo ya van a tener derecho a esa pensión de alto riesgo. No, recuerden que les estoy diciendo, mínimo, al día de hoy, mínimo 700 semanas cotizadas como alto riesgo. Antes se exigían 500 y antes la persona que tuviera 750 semanas se podía pensionar con alto riesgo, que eso es lo que vamos a ir mirando a medida que pasa la charla. Listo. Entonces, la finalidad, como veníamos hablando, la finalidad de la pensión de alto riesgo es esa protección a los trabajadores que laboran actividades de alto riesgo. Y estas son las que implican una disminución expectativa de vida saludable. Obviamente hay un fundamento constitucional y hay un fundamento de orden internacional por unas circulares de la OIT. Y esto es a medida, pues obviamente, porque en grandes países industrializados, por ejemplo China, esa gente registra personas que fallecen por esa actividad de alto riesgo, pero bastante. Entonces, que incluso pueden fallecer hasta 1000 personas en un año por actividades de alto riesgo. A uno le parece eso increíble, pero pues así lo ha establecido la OIT. Entonces, hay unos fundamentos constitucionales que los podemos ver en el artículo 47, el artículo 48, el artículo 49, 56 y 54 de la Constitución. Esos artículos nos hablan frente al tema de esa protección a los trabajadores y esa protección a las personas que están pensionándose y esa protección también al mínimo vital, a la seguridad social. Son artículos que como tal no hablan frente al tema del alto riesgo, pero en sí están inmersos esa protección del alto riesgo. Además también hay un fundamento, un ámbito internacional y se encuentran en los convenios de la OIT, como son el numeral 150, el convenio número 155 sobre la salud de los trabajadores, también el numeral 161 sobre los servicios en salud del trabajo, está también sobre el marco profesional para la seguridad social y salud en el trabajo, también la protección de las radiaciones y sobre el cáncer profesional. Estábamos hablando entonces de cuáles actividades son catalogadas como alto riesgo. Entonces ya tenemos una primera actividad que son los trabajadores de la minería, de la minería que implique prestar pues los servicios en esos socavones que se entran kilómetros dentro de la tierra. También están los que de exposición a altas temperaturas. También están las actividades de alto riesgo con trabajos de exposición a radiaciones ionizantes. Además también tenemos los trabajos de exposición a sustancias cancerígenas, comprobadamente cancerígenas. Está también el tema como el cadmio, está también el tema de esa gente que está con el asbesto, toda esa gente que trabaja en pinturas, toda esa gente que trabaja en los que hacen los cigarrillos,
toda esa gente que trabaja en el tema de las baterías, en los que trabajan en la fabricación de llantas de carros, todo eso son sustancias que ya se han comprobado que son cancerígenas y por tal motivo son consideradas de alto riesgo porque están expuestos a esa situación. Recordemos que tenemos que diferenciar cuando hablamos de un accidente laboral a un tema de alto riesgo, que ahorita más adelante lo vamos a mirar. También está la unidad especial de la aeronáutica civil o la entidad pues, que haga sus veces. La norma nos dice que la entidad que haga sus veces. En este momento la unidad aeronáutica civil. Y la actividad que haga sus veces, ¿quiénes son los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo reconocidos pues, por la Oficina de la Aeronáutica Civil de conformidad con las normas vigentes para esa fecha? El cuerpo de bomberos también es una actividad relacionada con alto riesgo, pero no todos los bomberos, sino pues obviamente con los bomberos que apagan incendios, con los bomberos que están expuestos a la alta temperatura, los que pueden tener una pérdida de su vida. Y eso es una afiliación obligatoria desde la ley 1562 del año 2012, que es la ley frente al tema de los riesgos laborales. Se me estaba escapando ahí ese tema. Entonces, vamos con las actividades de alto riesgo. ¿Cuántas son en este momento? En este momento hemos enunciado 6 actividades de alto riesgo. Séptima actividad de alto riesgo, el Instituto Nacional Penitenciario del Carcelario del INPE es una actividad del personal de custodia y vigilancia que es catalogada por altos riesgos y durante el tiempo que ejecuten dicha función va a ser una labor de alto riesgo. Acá la fuerza pública podemos pensar, bueno, los del INPE es de alto riesgo, entonces, ¿por qué no la policía y la fuerza pública? Porque es que esos son regímenes exceptuados. Acá estamos hablando del régimen normal del alto riesgo. Entonces, vamos mirando las actividades de alto riesgo y también estamos mirando el tema de los fundamentos legales. Frente al tema de los fundamentos legales tenemos también lo siguiente. Denme un segundito. Por acá hay preguntas. ¿Cómo se puede determinar? Bueno, si quieres vamos mirando el tema de las preguntas para que la charla no se vuelva muy catedrática y muy ladrilluda. Y pues de hecho, todavía se está viendo la exposición, ¿sí o no? Sí, se está viendo bien. Tenemos podía una inquietud. Dicen por acá, los que trabajan en calderas industriales de todo tipo. En calderas industriales. Sí, claro. Claro, pero no de todo tipo. Pues obviamente tiene que haber un estudio de unos parámetros de las temperaturas y dependiendo la persona en donde trabaja, ¿cierto? Porque así lo ha establecido la norma. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, hay una resolución que nos dice, bueno, vamos a mirar cuáles son los parámetros permitidos para el tema de las temperaturas y dependiendo de esa temperatura se podría estar hablando de una cotización por alto riesgo. Acá nos dice que en teorías industriales habría que hacer, o sea, realmente no les habría responder la pregunta porque pues no, habría que solicitarle al Ministerio de Trabajo que hiciera el estudio frente al tema para determinar cuáles son las temperaturas y quiénes son los trabajadores que están expuestos a esas temperaturas, porque no todos van a estar expuestos a esa temperatura y eso no quiere decir que todos en la empresa se cotizan por alto riesgo. Incluso hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, creo que es del año pasado, en el cual una persona trató de demandar por alto riesgo, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo, pero es que usted no era un trabajador de alto riesgo porque a pesar de trabajar en una empresa que tenía actividad de alto riesgo, usted no estaba expuesto a esa actividad de alto riesgo. Entonces, pues habría que mirar cuáles parámetros son los que manejan en las temperaturas para determinar en esa empresa, para determinar si es de alto riesgo o no es de alto riesgo ese trabajador frente a esa empresa. Se califica es en la actividad que está haciendo la persona. Entonces, si la persona está en una tintorería industrial y está expuesta a a alta temperatura, evidentemente va a tener esa posibilidad de que le cataloguen como alto riesgo y que le coticen por alto riesgo. Tenemos una pregunta del doctor Juan Londoño. ¿Cómo se puede determinar la exposición permanente según el artículo 3 del decreto 2090 a las radiaciones ionizantes en trabajadores que tienen exposición ocasional, técnicos o rayos X, o técnicos en medicina nuclear, que no están en contacto con material radioactivo en la totalidad de su jornada laboral?
No, pero si están en contacto entonces, vea, el artículo 3, el doctor se nos está adelantando ahí, el doctor Juan Londoño, se nos está adelantando frente al tema de la exposición de los altos riesgos. Pues obviamente si la persona está como técnico de los rayos X o como médico y todo el tema y está expuesto a la radiación, tiene el empleador esa obligación de cotizarle por alto riesgo. En principio tiene esa obligación de cotizarle por alto riesgo, que serían en este momento 10 puntos adicionales a la cotización. Recordemos que este decreto, pues obviamente ese decreto es el que está actual vigente, que es el decreto 2090 del 2003, es el actual vigente y nos establece cuáles son las actividades de alto riesgo. Y si la persona, para mí como abogado litigante, si la persona está expuesto a esas sustancias que le generen como decía al principio, que le generen una disminución en su expectativa de vida saludable, pues obviamente hay una posibilidad de que esa persona le estén cotizando por alto riesgo. Pero lo más importante es tener esas 700 semanas cotizadas de alto riesgo, porque si la persona está expuesta 1 año o 2 años, pues realmente no va a tener esa posibilidad de tramitar esa pensión. Una cosa ya sería muy diferente tener que la persona quede enferma por esa exposición a esas sustancias o a esos rayos X, a esos rayos X ionizantes, o que la persona esté expuesta por acá están diciendo un tema del formol. Hay un decreto, que es el decreto que ahorita vamos a hablar, que tiene la tabla de cuáles son las enfermedades de origen laboral. Y ahí podríamos estar hablando ya de una enfermedad de origen laboral en el cual ya no estaríamos tramitando una pensión de vejez por alto riesgo, sino que entraríamos a hablar de una pensión de invalidez de origen profesional. En principio, para mí, si la persona está trabajando sobre ese tema, tendrían que cotizarle por alto riesgo, porque pues obviamente estamos protegiendo al empleado y es una obligación del empleador proteger al empleado. Incluso aquí podríamos hablar incluso de una culpa patronal en el momento en que el empleador omita esas cotizaciones y que la persona no se pueda pensionar por alto riesgo. Podríamos incluso hablar de eso. Bueno, entonces estábamos hablando un poco el tema de esa actividad de alto riesgo frente al tema de los controladores civiles, frente al tema de los que trabajan en rayos X, temas ionizantes, frente al tema de los bomberos, pero no son todos los bomberos, sino que son los bomberos que trabajan en una actividad relacionada con la función específica de las operaciones de apagar incendios, ¿cierto? Entonces, todas esas actividades de alto riesgo generan los del IMPEC, que ahí no entran los de la fuerza pública, porque los de la fuerza pública tienen un régimen exceptuado. Estamos hablando también sobre los convenios de la OIT. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, obviamente acá también hay un tema constitucional que les venía diciendo, en el cual la ley 100 en el preámbulo define que la seguridad social es un conjunto de instituciones y normas y procedimientos que disponen a la persona, a la comunidad para gozar una calidad conforme a los preceptos constitucionales. Y pues obviamente los riesgos laborales, la norma que le está diciendo ahorita la ley 1562 del 2012, la cual tiene una doble finalidad. La primera es reparar las consecuencias derivadas de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, y la segunda es prevenir la ocurrencia de los mismos. Incluso prevenir la ocurrencia de los mismos podríamos hablar que es la primera finalidad que tiene la ley 1562 del año 2012. Eso es un recuento frente al tema de la pensión de alto riesgo, pero recordemos nuevamente que estamos hablando de la pensión de alto riesgo de vejez, pensión de vejez. Cuando estamos hablando de riesgos laborales, estamos hablando también que es cuando la persona puede esa posibilidad de que un accidente laboral le genere una pérdida de la capacidad permanente parcial o una pérdida de la capacidad permanente total, en la cual pues obviamente hay una indemnización cuando pasa la primera y obviamente también hay una pensión de invalidez cuando pasa la segunda. Esos convenios de la OIT, los que hablamos anteriormente, son convenios que están pues obviamente ratificados por el Congreso de Colombia, hacen parte del bloque de legalidad que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Pasemos a la otra presentación, sí, para ir un poco más al tema. Entonces,
Las actividades de las empresas pueden afectar diferentes proporciones a la salud del trabajador, es decir, para efectos de las cotizaciones de los trabajadores como afiliados al sistema de riesgos laborales, son catalogadas en distintos niveles y situaciones que están previstas en el decreto 1295. Entonces, recordemos que hay una clasificación de las empresas. Entonces, la clasificación de las empresas es dependiendo, obviamente, del riesgo del objeto social de la empresa, y el empleador se puede clasificar de acuerdo con su actividad principal dentro de las clases de riesgo que corresponden frente al tema de la administradora. Entonces, tenemos desde el riesgo 1 hasta el riesgo 5, dependiendo de la actividad que ejerza la empresa, y además también cada empleado de la empresa. No es lo mismo cuando estamos hablando del gerente de una tintorería industrial, que no tiene que ir a meterse allá a la tintorería, que no tiene que ir a meterse allá a esos calderos bien calientes, porque pues, es el gerente, entonces él no tiene la empresa no tiene esa necesidad de cotizarle por alto riesgo. Acá hay un tema también que genera mucho revuelo jurisprudencial, es que en el cual los independientes, cuando hablamos de los independientes, los independientes que están en niveles 4 y 5 de actividad catalogada como altamente peligrosa, por ejemplo, la gente que transporta el taxista que transporta a las personas en el municipio o intermunicipal, también tendrían esa obligación de cotizar a la ARL. Pero acá estamos hablando de cotización a la ARL, pero no está catalogado como una actividad de alto riesgo, pero sí es una actividad que tiene para el sistema de riesgos laborales, está catalogado como nivel 5 y por tal motivo tiene que cotizar a la ARL. Entonces, vea que acá estamos hablando de dos temas diferentes, pero que se compaginan. No podemos venir a confundir el tema de cuando la actividad está catalogada como en riesgo 5, como que cuando la persona se va a pensionar por alto riesgo, cuando estamos hablando de vejez. ¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Yo quiero que me vayan diciendo si me están entendiendo, porque de pronto se puede volver un poco enredada la charla cuando se mezclan el tema de la actividad de alto riesgo que permite una pensión anticipada a la edad, y cuando estamos hablando de una actividad en la cual la empresa está catalogada como actividad de alto riesgo y tienen que cotizar dependiendo el riesgo que desempeñe. Y eso es una tabla larguísima. Entonces, esa tabla es superior a la que establece las pensiones de alto riesgo. Si quiere, bueno, artículos 25, la clasificación de la empresa se entiende por clasificación de la empresa al acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase del riesgo que corresponda, aceptando la entidad administradora el término que determina el reglamento. Cuando la misma empresa, vea que dicen que cuando la misma empresa tuviese más de centros de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo para cada uno de ellos por separado bajo la misma identificación. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y acá estamos hablando frente al tema del ARL, y es importante que la gente lo tenga claro, y son casos que pasan, por ejemplo, independientes que se afilan con esas empresas ficticias, esas empresas que uno ve que son de papel, en el cual que cotice por pensión por 80.000 pesos. O que la misma empresa, por ejemplo, la empresa esta de tintorerías industriales, le diga al ARL, no, acá lo que hacemos es simplemente temas de trabajo, no temas de escritorio, no hacemos nada más. Y que la persona tenga un accidente, que se caiga y que tenga un accidente que le genere una pérdida de la capacidad permanente total. La ARL tendría que entrar a responder por esa pensión. Y no puede la ARL decirle que no va a responder en razón de que el empleador lo afilió con un riesgo diferente al que él venía desempeñando. Esto es acá pues como frente al tema de lo que estamos hablando frente al artículo 25
el artículo 25 que nos habla sobre la clasificación de la empresa, en el cual pues obviamente la empresa es la que tiene que decir qué riesgo es el que está manejando para que se haga la cotización en la ARL referente al tema. Eso es un aporte importante porque muchas personas no saben que eso es así y hay un problema que se presenta que a veces meten ese accidente como si fuera de origen común y realmente es un accidente de origen laboral y hay una diferencia grande frente al tema de la liquidación de la pensión de invalidez cuando hablamos que es de origen laboral y cuando hablamos que es de origen común. Pasemos a la siguiente diapositiva. Recuerden que estábamos hablando frente al tema de los riesgos laborales y la tabla de las cotizaciones, que yo les hablaba de un riesgo nivel 1 y un riesgo nivel 5. Esa tabla de actividades económicas está en el decreto 1607 del año 2002. Está también el decreto 1477, ese decreto 1477, yo lo tengo por acá, en el cual nos habla este decreto, el cual nos habla de cuáles son las actividades que genera la tabla de enfermedades laborales. Ese decreto es del 5 de agosto del año 2014 y el Estado colombiano pues tiene la obligación de irlo actualizando y no lo ha actualizado. En ese decreto podemos encontrar frente al tema de los agentes químicos, frente al tema de los agentes físicos, frente al tema de los agentes biológicos, psicosociales y ergonómicos. Por ejemplo, el tema de los ergonómicos, ahí podemos estar hablando también de los operadores de vuelos, esos operadores que estamos hablando que también están como actividades de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué riesgo tienen ellos? Esos operadores, esos controladores aéreos, tienen un riesgo económico, tienen un riesgo físico, y acá está en esta tabla de contenido del decreto 1477 del año 2014. Entonces ahí nos habla sobre las temperaturas extremas, el cáncer de origen laboral, el tema del asbesto, frente al tema de las radiaciones ionizantes, todo eso está en ese decreto, y ahí es que se establece pues el tema de esas enfermedades laborales. Esas enfermedades laborales cuando vamos a trabajarlos, yo tengo una pregunta, ¿el doctor Juan L. Londoño será el doctor Pimienta? Si me puede escribir ahí por el chat, el que nos hizo la pregunta, dice que no, porque No. nosotros cuando demandamos tenemos unos médicos laborales y está el Juan Londoño Pimienta que nos ayuda mucho con esos dictámenes. Y el tema es complejo frente al tema para demostrar que es de origen laboral la pérdida de la capacidad laboral. Bueno, de todas maneras, doctor, muchísimas gracias por su pregunta, lo mismo que la doctora Marta Lucía, y muchísimas gracias obviamente por todos los que están acá presentes en la charla. Trato de que sea un poco interesante porque pues realmente muchas veces se vuelve la ayuda frente al tema porque es muy jurídica. Trato de que no sea tan jurídica con tanta norma, pero lo importante es tener como los conceptos. Si se le van cruzando preguntas de cualquier tema de seguridad social o de origen laboral, también lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, ahí tenemos, si vamos a la página 23 del decreto, ahí está el tema de las radiaciones ionizantes, frente al tema de las enfermedades de ojos también, y los efectos que producen, también lo consagra ese decreto para que la gente lo vaya teniendo en cuenta. En el momento en que vayan, pues, frente al tema de una responsabilidad laboral y el tema del ARL, no solamente frente al tema de la pensión de vejez por alto riesgo, para que tengan en cuenta, sino que todo va muy encaminado, todo está muy conectado. Vamos pasando de pronto a la otra diapositiva, a ver si ya empezamos a hablar frente a las actividades de alto riesgo. Pues obviamente ya había explicado eso, que eran los trabajadores de la minería que implica prestar el servicio en socavones subterráneos, los trabajadores que implican una exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles determinados por las normas técnicas de salud ocupacional del sistema de gestión y riesgo en el trabajo, los que están expuestos a radiaciones ionizantes, los trabajadores con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Pasemos a la otra, por favor, muchísimas gracias. Estos son los de la aeronáutica civil. Estos son el recuento
me adelanté un poco las diapositivas, es el recuento frente al tema qué actividades son de alto riesgo, con qué actividades puedo yo acceder a la pensión de vejez por alto riesgo. Obviamente hay actividades en las cuales yo voy a estar, va a ser de origen laboral y la área en la que me tienen que pensionar, pero acá estamos hablando que cuando Colpensiones me va a pensionar a mí por tener una actividad de alto riesgo y el empleador me haya realizado esas cotizaciones de alto riesgo. Acá han venido personas en las cuales, a pesar de estar trabajando en alto riesgo, el empleador no hizo esa cotización especial de alto riesgo. Y la Corte Suprema de Justicia ha establecido que es una obligación del empleador realizar esa cotización por alto riesgo y es una obligación también de el Seguro Social o Colpensiones realizar ese cobro de las cotizaciones por alto riesgo, ese cobro coactivo, y que no tiene el empleado por qué venir a soportar una carga en las cuales no cumplió. Primero que todo el empleador y segundo que todo Colpensiones, porque Colpensiones es la que pensiona por alto riesgo. Los fondos privados no pensionan por alto riesgo, o sea, la persona que esté en un fondo privado y que esté trabajando en una actividad de las anteriormente transcritas, pues no se va a pensionar por alto riesgo porque ahí no sirve ese tema del alto riesgo. Pasemos a la segunda diapositiva. Creo que vienen también los cuerpos de bomberos, el Instituto Nacional Penitenciario. Pasemos por favor a la otra diapositiva. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los decretos que nos han hablado de la pensión de alto riesgo. Entonces se han desarrollado 3 regímenes especiales de pensión para actividades de alto riesgo, los cuales vamos a ir desentrañando en el transcurso de esta charla. Entonces tenemos el acuerdo 049 del año 1990, que fue el aprobado por el decreto 58 del 90. Está el decreto 281 del 94, el decreto 1835 del 94, que es el que nos habla frente al tema de los servidores públicos que generan esa actividad de alto riesgo, y está el último decreto, que es el decreto 2090 del 2003. A medida que fueron evolucionando, esos decretos, por decirlo así, o cambiando las legislaciones, pues se fueron volviendo un poquito más engorrosas esas posibilidades de pensionarse por alto riesgo. Por eso cada uno nos habla de una transición. Por eso cada uno nos dice, si yo estaba con determinadas semanas, en determinada época, yo tengo esa posibilidad de que me acoja el decreto 758 del 90. Por ejemplo, entró en vigencia el decreto 28, en vigencia el decreto 2891 del 94. Y si yo tengo 35 años y soy mujer, o tengo 40 años y soy hombre, o tengo 750 semanas, me pueden aplicar el decreto 58 del 90, que es mucho más favorable en el tema de la aplicación de la pensión de alto riesgo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, a medida que la población colombiana se va extendiendo en número, el tema de la pensión cada vez se va a volver un poquito más complicada, porque hay más gente que el sistema tiene que sostener. Entonces, muchas veces, por ejemplo, con el tema de la reforma pensional, se va a venir una reforma pensional, venga el presidente que venga. Venga el presidente que venga, se va a venir una reforma pensional. Entonces, lo más probable es que la edad la aumente, sino que es un tema, pues, políticamente no tocable en campaña e incluso cuando están en el ejercicio del cargo. Por lo general, ese tema es difícil. Y vea lo que pasó con el tema de una reforma tributaria, ahora con el tema de una reforma pensional. Entonces, lo que nos da pie a entender eso, esta evolución normativa que estamos viendo el día de hoy. Esta evolución normativa que estamos viendo, digamos la evolución o estos cambios normativos, porque no sería una evolución sino una involución, pues por el tema de que cada vez vuelve un poquito más riguroso la posibilidad del alto riesgo, es un reflejo de lo que se viene con el cambio con el nuevo régimen pensional. Va a haber un nuevo régimen pensional y va a ser un poquito más difícil acceder a la pensión de origen laboral, de origen común, la pensión de vejez, pero acá realmente todos van a estar pensionados. El problema es también con el tema de
de los independientes, los informales. Con esa gente sí el tema es un poquito más difícil, pero ustedes que son profesionales, que son privilegiados en el tema, en el mundo laboral, pues lo más probable es que se pensionen. No sé si alguno se va a pensionar por alto riesgo, pero sí se van a pensionar de vejez porque van a tener las semanas y van a tener muy buena pensión. Entonces, tenemos el acuerdo 049 del 90, el decreto 50, que fue aprobado por el decreto 58 del 90. O sea, el acuerdo 049 es lo mismo que el decreto 58. El 1281 del 94, el 1835 del 94 y por último el decreto 2090 del 2003. Entonces vamos a empezar con el régimen pensional de alto riesgo. Si quiere pasemos la diapositiva. Entonces tenemos que con el tema de la pensión de alto riesgo también hay unas expectativas legítimas. ¿Qué son las expectativas legítimas? El Estado colombiano, al momento en que la persona tenga determinado número de semanas, no pueden venir a cercenar unas expectativas legítimas de un régimen pensional. Entonces, por eso es que hablamos de las transiciones. Entonces, las personas que estén próximas a pensionarse, por decirlo así, el día de hoy, que les falten 5 o 6 años, el gobierno que venga no va a poder modificarle a esas personas de manera tajante la expectativa legítima que tenía. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la norma, que hay una expectativa legítima en los cuales hay una probabilidad en que la persona ya tenga consolidado o vaya a consolidar su derecho a la pensión. Y estamos hablando de esas expectativas legítimas frente a todos los regímenes pensionales. Vean que acá estamos hablando de alto riesgo y estamos hablando de una expectativa legítima frente al alto riesgo. Entonces el legislador debe respetar los criterios de razonabilidad y proporcionabilidad exigibles genéricamente a las transformaciones legislativas y los principios de confianza legítima, expectativa legítima. Y hay unos derechos mínimos de los trabajadores y progresividad de derechos sociales y son unos límites específicos. No podemos venir a cercenar esa posibilidad de pensionarme yo con un decreto que me estaba cobijando y que ya estaba próximo a pensionarme y que por un cambio legislativo, por un cambio normativo, me vayan a mí a cercenar ese derecho. Entonces, por eso es que estamos hablando que el régimen especial de alto riesgo también tiene una expectativa legítima, así como lo tiene también el régimen ordinario de pensiones. Si quiere, pasamos a la otra diapositiva. Muchísimas gracias. Frente al tema de frente al tema de la sentencia C651 del 2015. Esa sentencia obviamente es un análisis muy profundo frente al tema de las expectativas de vida, frente al tema de la actividad desarrollada por las personas, frente al tema de la pensión de vejez por actividades de alto riesgo. Y responde justamente en eso, en la necesidad de proteger en forma especial, no sé qué tan especial sea protegerla porque tiene que cumplir mínimo con las semanas exigidas en el sistema, debería ser un poco más factible esa posibilidad de pensionarme yo con alto riesgo, en el cual la profesión o ocupación que ejercen está sujeto a una disminución de una expectativa de vida saludable, un tratamiento pensional uniforme en esta materia supondría conocer una cláusula de erradicación de las justicias presentes. Entonces, lo que pretende el legislador y esa sentencia de la Corte Constitucional es decir, vea, lo que pasa es que hay unas personas que tienen un trabajo que es complejo. Por eso cuando hablan también de que el régimen de los militares es exceptuado y se pensionan con menos edad y con menos semana, pues hombre, ¿cómo no se van a pensionar así si están exponiendo su vida todos los días? Lo mismo, es el mismo principio que aplica para las pensiones de alto riesgo. Y así está estipulado desde el acuerdo 049 del año 90, en su artículo 15, que considera, pues obviamente, cuáles son los trabajos de alto riesgo. Dice que los mineros que presten los servicios de socavón, los trabajos dedicados que impliquen las posiciones de las temperaturas, casi siempre ha sido las mismas actividades. Entonces, este primer régimen especial de alto riesgo, que está consagrado en el artículo 15 del decreto 58 del 90, establece que la persona se pensiona a los 60 años de edad si es hombre o que la mujer se pensiona a los 55 años. Sin embargo, la edad va a disminuía
si la persona acreditaba 750 semanas trabajadas por pensión de alto riesgo por cada 50 semanas implicaba una disminución de un año. Como en el decreto 758 del 90 la persona se podía pensionar con 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años del cumplimiento de la edad. Si una persona tiene 750 semanas cotizadas en alto riesgo bajo el decreto 758 del 90, pues podía incluso pensionarse con solamente tener 750 semanas en alto riesgo. Oígase bien, que en el decreto 758 del 90 una persona se podía pensionar si tenía esas 750 semanas cotizadas por alto riesgo. En este tema, en este decreto, en el decreto 758 del 90, el empleador no estaba incluso en esa obligación de hacer las cotizaciones adicionales. Esa obligación viene después. Incluso había la posibilidad de pensionarse hasta con el 90%, con el 90% del ingreso base de liquidación. Y cada 50 semanas cotizadas se disminuía un año la edad para la pensión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso es lo que consagraba en ese momento el decreto 58 del 90, que realmente era un decreto muy favorable. No establecía un mínimo de edad, que también es importante que lo tengamos en cuenta, que en esa época no se establecía un límite de edad. O sea, en este momento es mínimo 55 años. Acá la persona podía pensionarse incluso con 54, 53 años. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ya casi no se ven, eso fue más o menos en el año 2002, 2003, 2004, 2005, que había muchas personas que trabajan como guardaespaldas, que trabajan a altas temperaturas, que se pensionaron a los 52 años, a los 53 años, porque los cogía el régimen de transición frente al tema de las expectativas legítimas que les estaba hablando anteriormente y esa posibilidad de pensionarse con solo 750 semanas. Entonces no exige cotizaciones especiales, al día de hoy sí. Acá también hay un tema que es diferenciador, es que en esa época, recordemos que en esa época el Seguro Social era una entidad supremamente grande. El Seguro Social tenía el tema de la salud, tenía el tema de la ARL y tenía el tema, pues obviamente, de la pensión. Entonces el Seguro Social tenía, como era una entidad tan grande, tenía en su obligación calificar si el trabajador estaba expuesto a una actividad en forma habitual frente al tema del alto riesgo. Óigase bien, acá no se hacen las cotizaciones, acá el empleador no era el que reporta, sino que el Seguro Social era el que iba y visitaba a las empresas y determinaba si la persona realmente estaba en alto riesgo o no estaba en alto riesgo. Entonces el Seguro Social era el que verificaba esas condiciones en la exposición. Lastimosamente, pues el Seguro Social, me parece lastimosamente que el Seguro Social habría que mirar esa pregunta yo la leí y me pareció muy interesante. Habría que... Doctor, qué pena, usted está viendo las preguntas. Sí, yo miré acá la pregunta del médico, creo que es el doctor Germán. Carlos Mario Tobón Molina. Carlos Mario Tobón Molina, bueno, porque también lo preguntaron acá. Entonces, que los médicos expuestos a formol se considera exposición de alto riesgo. Para mí se podría demostrar. Incluso si no está, pues obviamente yo no me conozco todo el decreto 1477, pero si yo puedo demostrar, por ejemplo, una enfermedad que es de origen laboral, así no está en el decreto, pero hay un nexo de causalidad entre lo que la persona, que hay un factor de riesgo y hay un nexo de causalidad, podríamos estar hablando incluso de un factor de riesgo y podría estar hablando también de una cotización especial por alto riesgo, porque es una sustancia altamente cancerígena, y así lo dice, es que yo, acá, ¿cuál es una? Estoy expuesto a una sustancia cancerígena, me tienen que cotizar por alto riesgo, porque es que esa sustancia ya la literatura ha establecido, y la OMS y incluso organizaciones internacionales han establecido que son sustancias que producen en el cuerpo de la persona un cáncer, que pueden producir un cáncer, que son sustancias cancerígenas. Si es una sustancia cancerígena, pues obviamente hay una actividad de alto riesgo y tendría que cotizarme a mí conforme a las cotizaciones de alto riesgo a poder acceder a la misma. En principio yo diría que sí. Obviamente uno como abogado litigante y abogado en pro pues como de los trabajadores y los afiliados, pues uno siempre es muy garantista y piensa que sí. Ya habría que pagar un dictamen, incluso pericial, y eso nosotros lo hacemos,
en el cual determinamos que realmente es una actividad de alto riesgo y que el formol sí es una sustancia que produce el cáncer en las personas para que procedan a la cotización por alto riesgo. En principio yo diría que sí se podría. Listo, vamos bien Tenemos hasta una nueva ahí. Otra pregunta, pregunta, doctor. cualquier Sí, cosa, doctor, acá tenemos una estamos. pregunta. ¿Cómo? Tenemos una nueva pregunta del doctor Carlos Mario. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias, doctora, ahí por ayudarme con el tema tecnológico. Tranquilo. Dice el doctor Carlos Mario, dentro de la legislación no hay ningún beneficio para personal de salud que labora en servicios de urgencias con turnos nocturnos y festivos o los que trabajan en UCI expuestos a estrés continuo. Pues como tal, beneficios como tal, pues obviamente, frente al tema de la pensión de vejez por alto riesgo, no cabría, porque ya estamos hablando cuáles son las actividades consideradas de alto riesgo, ¿cierto? Obviamente debe haber unos compensatorios, obviamente tiene que haber una cotización adicional por esas horas extras. Todo ese tema sí tiene que establecerse en las cotizaciones y en las prestaciones legales. Pero como tal, como estábamos hablando, que los trabajadores de alto riesgo se consideran que son los mineros, los dedicados a actividades que implican exposición a las temperaturas, los expuestos a radiaciones ionizantes, los que operen sustancias comprobadamente cancerígenas. Si cabe en esas actividades, tendrían que cotizarle por alto riesgo. De resto, no están en obligación de cotizar el empleador por alto riesgo, ni mucho menos. Recuerden que eso está en el artículo 3, si quiere, en otras depositas que yo tengo, eso está en la norma, ahí también habla. Yo ahorita vuelvo, a medida que va pasando las normas, casi siempre son las mismas actividades y vuelven y se repiten, entonces vuelvo y las pongo porque pues obviamente la norma también lo consagra. Entonces, por ejemplo, en el decreto de 58, si pasemos la otra diapositiva, por favor, doctora. Entonces, vea, acá vamos, a medida que van pasando los decretos, vamos poniendo cuáles son las actividades consideradas de alto riesgo para esos decretos. Para el decreto de 58 del 90, las actividades de alto riesgo son estas, las que tenemos ahí enumeradas, que son trabajadores mineros, trabajadores dedicados a actividades que impliquen exposición de las temperaturas y los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y los trabajadores expuestos a sustancias comprobadamente cancerígenas y ahí podríamos estar hablando del formol, ¿cierto? Ahora devolvámonos a la 14, doctora, qué pena con usted. Sino que era para que a medida que vamos hablando de los decretos, cuando pasamos al decreto 281 y cuando pasemos al decreto 2090, pues vamos ampliando un poquito el tema de esas actividades de alto riesgo que son muy similares por lo general. Entonces, vea, estábamos hablando que cuando la persona tenga 750 semanas trabajadas por pensión de alto riesgo y por cada 50 semanas se le implica una disminución de un año, ¿cierto? Ese decreto 758 estuvo vigente hasta el 23 de junio del año 1994, ¿cierto? Y aplica una transición que son los mismos que consagra el artículo 36 de la ley 100 del 93. Entonces, esas personas que tengan 35 años mujeres o 40 años de edad si son hombres o 15 años de servicio y que demuestren que tengan 750 semanas cotizadas o incluso menos, pero que tengan o uno o el otro, recordemos que estamos hablando de la disyuntiva o, no estamos hablando de la I. Entonces, ahí hay posibilidad, y así se interpreta la norma, en el que si yo tengo una o el otro, me tendrían que respetar el régimen de transición en el cambio normativo. Entonces yo me podría pensionar con 750 semanas cotizando en alto riesgo y si estoy en vigencia del decreto 58 y estoy conforme a la transición, me tendría que aplicar en su totalidad este decreto de 58 que es más favorable. Porque recordemos que incluso con 750 semanas, solo en alto riesgo la persona se podría pensionar. Esta pregunta que hace Andrés Henao, y la estoy leyendo, si la empresa cotiza por alto riesgo y cotiza como independiente de manera normal, no alto riesgo,
¿Se suman ambas para la cotización final por alto riesgo? Yo pensaría que no. Yo pensaría que no se sumarían. Yo creo que ya después la persona cuando cumpla los 62 años si es hombre, los 57 años si es mujer, porque lo que se busca con alto riesgo realmente no es que la persona tenga una mejor pensión, sino que la persona se pueda pensionar antes. Eso es lo que se busca con el alto riesgo. Con la pensión de alto riesgo es que la persona se pueda pensionar anticipadamente. Eso es realmente lo que quiere buscar, o esa es la finalidad de la norma para que la persona se pensione con alto riesgo. Y acá yo pensaría que no. Yo pensaría que no se pueden sumar esas semanas como independientes, pero ya después la persona si cumple los 62 años, pues podría solicitar una reliquidación para el momento que cumpla los 62 años. Sí, a ver, esta pregunta es, si trabajo AM es en empresa que me cotiza por alto riesgo y PM con empresa que cotiza por alto riesgo, esas semanas se suman, así sea el mismo mes. Sí, claro, las semanas, el IBL se suma, las semanas no. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, si yo trabajo, esas preguntas están muy interesantes desde el doctor Andrés. Entonces, él nos pregunta, si trabajo por el día en una empresa que me cotiza por alto riesgo y por la noche, creo que es así la pregunta, y por la noche en empresa que me cotiza por alto riesgo, estas semanas se suman. ¿Se suma el IBL? Sí se va a sumar el IBL. Ahí sí operaría para mí. Vea que son dos preguntas diferentes. Si la empresa cotiza por alto riesgo, pero yo como independiente cotizo normal, ¿se sumarían? Pensaría que no. Y que se podría pedir una reliquidación cuando la persona cumple los 62 años de edad, porque no se está cumpliendo el fin de la norma. El fin de la norma es que la persona con cotizaciones de alto riesgo se pueda pensionar mínimo a los 55 años de edad, ¿cierto? Entonces ahí no habría. Pero si estoy cotizando por alto riesgo con dos empresas, no se suman las semanas. Las semanas son simultáneas. Yo no puedo cotizar 2 abriles. Yo no puedo cotizar que me coticen 2 abriles del 2022 o 2 mayos del 2022. No se puede. Pero sí lo que se va a poder, en este caso, sí se va a poder el tema de que se sumen los IBC. Los IBC para tener un mayor IBL. Cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden ir haciendo. Creo que la respondí. Si algo, vuelve y la replantea. Tenemos la otra diapositiva, la que sigue frente al tema de las actividades de alto riesgo, las características del decreto 58 del 90, 750 semanas iniciales, solo con esta ya tendría derecho a la pensión, no estableció un límite de edad, el Seguro Social debe calificar si el trabajador está expuesto a una actividad en forma habitual de alto riesgo, no hay cotizaciones por parte del empleador en ese decreto como alto riesgo, y el Seguro Social, pues obviamente debe calificar que esa actividad sí es de alto riesgo. Entonces vamos a hablar del régimen de transición. El régimen de transición de alto riesgo, ¿cierto? En el cual se le aplica el decreto 58 al cambio normativo del decreto 281 del 94. ¿Verdad? Que yo estoy poniendo en esa diapositiva una fecha, que es el 23 de junio del 94. Entonces, la edad para acceder a la pensión de vejez y el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas que tenga la persona, ¿cierto? Para la pensión especial de vejez por alto riesgo, o el hombre que tenga la mujer que tenga 35 años, el hombre que tenga 40 años o 15 años de servicio, serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentra afiliado. Entonces acá estamos hablando que ya empieza a regir el 23 de junio del 94, empieza a regir el decreto 281 del 94. Entonces en ese decreto 281 pues obviamente hay un incremento en las condiciones. Sin embargo, si yo cumplo con lo que estoy acá en el numeral 3, que es tener 35 años, mujeres o 40 años, los hombres, o 15 años de servicio, será pues el establecido en el régimen anterior al cual se encontraba afiliado, que en este caso sería el decreto 758 del 90. Pasemos a la diapositiva 15, la miramos pues obviamente de manera rápida porque ya la dijimos frente al tema de cuáles son actividades consideradas de alto riesgo, y podríamos pasar entonces a la 16, que ya creo que esa es frente al tema del segundo régimen especial de alto riesgo.
Entonces, el segundo régimen especial de alto riesgo está consagrado en el decreto 281 de 1994. Ese decreto 281 de 1994 establece que las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador se consideran de alto riesgo para la salud del trabajador las siguientes, son muy similares: trabajadores de minería, trabajadores que impliquen la exposición a altas temperaturas, es decir, nos dice por encima los valores permisibles y determinados por las normas técnicas de salud; los trabajadores a exposición de radionizantes; además también los trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Este decreto, que en el artículo segundo, que fue modificado por el decreto 2150 del 95, nos habla que los afiliados al Sistema General de Pensiones que se dediquen de una forma permanente, o por lo menos durante 500 semanas, que tengan 500 semanas continuas o discontinuas en ejercicio de actividades indicadas en el artículo primero, las de alto riesgo, tendrán derecho a una pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente. Entonces, la pensión especial de vejez se reconocerá por parte de la administradora de pensiones correspondiente con base en la historia del afiliado, en donde conste el número de semanas cotizadas en forma especial. Recordemos que en principio siempre hemos establecido que para que la persona tenga derecho a la pensión de alto riesgo, tiene que tener como mínimo las semanas cotizadas para la pensión de origen, para la pensión ordinaria de vejez. Pasemos, por favor, doctora, a la 15, ya la miramos, la 16, la 17. Ese es el régimen de transición que les estaba hablando anteriormente. Eso es las actividades de alto riesgo que consagra el artículo 281 que les acabo de mencionar. Pasemos, si es tan amable, doctora, a la 18. Listo, pasemos a esa 19. Entonces, el artículo, entonces recordemos que estábamos hablando que la persona que tiene que tener mínimo 500 semanas cotizadas, continuas o discontinuas en el ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, que son las actividades de alto riesgo. Las condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión se sujetará, pues, obviamente, a unos requisitos: haber cumplido 55 años de edad. Acá ya el decreto 281 nos establece que tengo que tener como mínimo 55 años de edad. Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas, de las cuales esas 500 tienen que ser en alto riesgo. Y la edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se va a disminuir un año por cada 60 semanas cotizadas adicionales a las primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años de edad. Entonces, vea que acá cambia sustancialmente las condiciones de las personas que están cotizando por alto riesgo. Vea que se vuelve un poco más complicado. Ya nos están diciendo que tiene que haber cumplido 55 años de edad. Ya nos están diciendo que tiene que tener mínimo 1000 semanas, de las cuales esas 500 tienen que ser en alto riesgo. Además, antes eran 50 semanas adicionales, ahora están diciendo que 50 semanas cotizadas con el tema de semanas de alto riesgo. Entonces, la edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a esas 1000, porque tienen que haber cotizado mínimo 1000 semanas. ¿Y por qué tienen que haber cotizado mínimo 1000 semanas? Porque en esa época, cuando entró en vigencia la ley 100 del 93, ya la persona se está pensionando con 1000 semanas. Entonces ahí en ese momento es que empiezan a decir que la persona pensiona con 1000 semanas y 60 años los hombres y 55 años las mujeres, y al año siguiente se van a incrementar a 1050 y al año que le viene se van a incrementar a 25 semanas adicionales y así sucesivamente hasta llegar a las 1300. Entonces por eso es que acá el decreto de 81 ya no se habla de 1000 semanas. En el anterior podríamos hablar de que si tengo 750 semanas por alto riesgo, yo ya tengo derecho a mi pensión por alto riesgo, no tengo que tener ni siquiera 1000 semanas. Ve ahí pues una diferencia. Pasemos a la otra diapositiva.
para que vamos viendo lo que les voy contando, para que no nos vayamos perdiendo frente al tema de, aunque eso está en el decreto, pues, o sea, ahí simplemente es buscar los decretos. El decreto es 81 del 94 y se mira ahí en la página del Senado, que es muy buena porque tiene actualizaciones jurisprudenciales, sustanciales, y esa es la página que uno utiliza para buscar la normatividad. Acá pues me salgo un poquito del tema, pero para que lo tengan. Siempre que vamos a buscar normatividad en Google, busquemos la página del Senado, que me parece que es interesante esa página porque siempre se mantiene muy actualizada. Entonces, frente al cómputo de semanas que trae el decreto 81 del 90, para efectos del cómputo de semanas, se contabilizan exclusivamente las semanas cotizadas de conformidad con el monto establecido en el artículo quinto, pagadas a cualquiera de los dos regímenes. Acá estamos hablando que se puede pagar a cualquiera de los dos regímenes, pero en el decreto posterior, en el decreto 2090, ya sí acá se habla de que solamente es en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, si el afiliado al Sistema General de Pensiones no reúne el requisito establecido con el decreto de 81, las semanas de cotización especial se contabilizarán en el régimen solidario de prima media con prestación definida para otorgarle, pues obviamente, la prestación por vejez de que trata el artículo 33 y el artículo 34 de la Ley 100 del 93, que es el régimen general de pensiones. En ese capítulo, pues nos habla del régimen de prima media. Entonces, cuando la persona no cumple con unas 500 semanas, pues esas semanas simplemente se contabilizan de manera normal para el trámite de una pensión. Lo mismo que el monto de la cotización especial en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Simplemente acrecentará el ahorro pensional del afiliado en la misma proporción que establece, pues obviamente, la Ley 100 del 93. Entonces, el monto de la cotización especial, y acá ya empezamos a hablar de un monto que tiene que hacer el empleador. Entonces, el monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo está previsto conforme a la Ley 100 del 93. Entonces, la persona cotiza conforme lo establece la Ley 100 del 93 y además de ello tiene que cotizar 6 puntos adicionales a cargo del empleador. A cargo del empleador. Por eso hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en el cual tanto la omisión del empleador por ese no pago adicional, esos puntos adicionales, no le quita a la persona esa posibilidad de reclamar esa pensión por alto riesgo, porque la persona de todas maneras estuvo expuesta a altas temperaturas. La persona de todas maneras estuvo por allá metida en un hueco kilómetros adentro trabajando en una mina. La persona estuvo expuesta al asbesto, la persona estuvo expuesta a esa actividad que le genera una expectativa de vida no tan saludable como si hubiera trabajado en una actividad no de alto riesgo. Entonces, la jurisprudencia ha establecido, y Colpensiones la niega, y en el Seguro Social en su época la niega, y decían es que el trabajador, el empleador no le cotizó los 6 puntos adicionales a cargo del del empleador. Y la Corte ha dicho, no, es que esa carga no le corresponde al trabajador. Entonces, el monto, bueno, hablando pues un poco del tema, el monto de la pensión especial, del régimen de prima media con prestación definida, será que corresponda en el artículo 34 de la Ley 100 del 93 y para el régimen de ahorro individual, el del artículo 64 de la Ley 100 del 93. Vamos pasando de pronto, doctora, a la otra pestaña, a la otra diapositiva, que nos habla ahí sobre, para efectos del cómputo de las semanas que trata el artículo 2, se contabiliza exclusivamente las semanas cotizadas de conformidad con el monto establecido en el artículo siguiente. Acá estamos hablando de los montos, de cómo es que se liquida esa pensión, que al principio, si la persona tiene 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, que a partir de las 1.250 semanas se puede incrementar hasta el 73% del ingreso base de liquidación. Cuando la persona tenga 1.400 semanas, ese porcentaje se incrementará en un 3%, en lugar de un 2%, hasta completar el tope máximo del 85% en la liquidación. Acá estamos hablando bajo el decreto 1281 del 94. Al día de hoy, las liquidaciones no es
del 85%. Nadie al día de hoy queda pensionado con el máximo del 85%. Lo máximo que se da al día de hoy, después de la vigencia de la ley 797 del 2003, es un 80%, tanto en pensiones de alto riesgo como en pensiones de origen, de vejez, ordinaria de vejez. Si quiere pasamos a la otra diapositiva, que ahí estamos hablando ya de la transición, porque ya después se viene otra transición. Si tiene preguntas frente al tema de la liquidación, la pueden hacer tranquilamente. Muchas personas se preocupan por ese tema. También la diferencia entre el fondo privado y el fondo público, pueden hacer esa pregunta, porque siempre que hablo de ese tema del IBL, las personas siempre preguntan. Entonces, si tienen alguna pregunta frente al tema, lo podemos hacer. O si quiere al final, podemos hacer algún tipo de ese tipo de preguntas. Entonces, el límite del régimen especial de alto riesgo, el régimen especial que trata el artículo primero del decreto, solo cubría a los trabajadores vinculados a las actividades de que trata el artículo primero del presente decreto hasta el 31 de diciembre del 2004. O sea, hay incluso hay un incumplimiento por parte del gobierno, porque sale el decreto 2090 y ese decreto 2090 salió a los 9 años de haberse creado el anterior decreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona no va a tener 500 semanas, porque 9 años no son 500 semanas. Porque el 26 de julio del 2003, si contamos en el momento en que estuvo vigente el decreto 81, no va a dar porque el decreto 2081 empezó a regir el 23 de junio del 94 y el decreto 2090 empezó a regir el 26 de junio del 2003 y ahí no están los 10 años. Y como no están los 10 años, pues ninguna persona va a cumplir con las 500 semanas que exigía el decreto para la cotización por alto riesgo. Hay pues como una inconsistencia normativa. No sabría uno pensar si fue hecho de manera intencional o no, o fue un error, pero hay un error, evidentemente hay un error, y la persona ahí tendría que estar cotizando antes de la vigencia del decreto para que se pueda pensionar con alto riesgo. Entonces, antes de que iniciara el decreto 2181, la persona tendría que estar cotizando para que al momento hasta el momento en que rigió ese decreto pueda tener las 500 semanas. Sí me he hecho entender esa parte frente al tema de la transición. Vea que es muy similar al anterior. Cuando lo leemos, el régimen de transición para acceder a la pensión especial de vejez es lo mismo, 15 años, 35 años, 35 años mujeres, 40 años hombres, 15 años cotizados. Entonces, acá, frente al tema del IBL, obviamente también habla que el ingreso base para liquidar la pensión especial de vejez, a que les falte menos de 10 años, se va a liquidar conforme el tiempo que le hiciere falta, y a las personas que le falten menos de 10 años, que le falten menos de 2 años, no se va a liquidar con el tiempo que le hiciere falta, sino que se va a liquidar con los últimos 2 años cotizados. Esta gabela ya no existe, ya realmente las personas se pensionan con toda la vida laboral, cotizando con toda la vida laboral, o con los últimos 10 años, incluso para el régimen especial de alto riesgo. Pero antes, si yo estaba en esa transición, yo me podía pensionar con el tiempo que me hiciera falta para pensionarme, o sea, con el tiempo que me hiciera falta para pensionarme al momento de la vigencia de ese decreto, o con los últimos 2 años cuando me falten menos de 2 años para pensionarme, conforme el nivel. Eso es una gabela muy interesante porque, pues, obviamente va a ser mejor uno pensionarse con los últimos 2 años cotizados que con toda la vida. A no ser de que uno termine, pues, cotizando por un salario mínimo o desempleado y le toque cotizar pues, esos últimos 2 años por un salario mínimo. Pero por lo general, la persona profesional, o sea, las personas que están trabajando como dependientes de empresas responsables, por lo general, a medida que va pasando el tiempo, las personas les van aumentando el dinero, el salario, no solo por el tema
de la inflación, sino que pues por el tema del mismo gobierno que saca esos decretos en los cuales se aumenta por encima del IPC del año inmediatamente anterior. Sigamos con la siguiente diapositiva, si es tan amable, doctora. Acá estamos ya hablando del segundo régimen frente al régimen de transición. No será aplicable cuando el afiliado se acoja voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetará a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes, habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad, decidan cambiarse al régimen de prima media compensación definida, entendiendo como tal que es administrado por el IS o cualquier caja o fondo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando yo me traslado, yo perdí el derecho de transición. Y cuando vuelvo, no lo recupero. ¿Qué quiere decir eso? Dale cuenta que el derecho de transición es una camisa que tenemos o una chaqueta que nos protege a nosotros y la posibilidad de pensionarme con la norma anterior. Pero cuando yo me traslado para el fondo privado, pues obviamente ya no tengo esa gabela. Y cuando vuelvo, no me vuelven a dar la chaqueta, no me vuelven a dar la transición. Entonces, por tal motivo, perdí esa transición. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este decreto, del segundo régimen especial de transición, ¿cierto? Del segundo régimen especial por cotizaciones por alto riesgo. Entonces, obviamente, inicia la imposición de restricciones. Hay una reglamentación que consagra la ley 100 del 93, la ley 100 del 93, recordemos que entró a regir el 1 de abril del 94. Frente al tema de altas temperaturas, ahí nos habla, ya dice altas temperaturas, y ahí dice por encima de las normas de salud ocupacional, o sea, ya le metieron por encima de las normas de salud ocupacional, ¿cierto? Hay unas condiciones que rige entre el 23 de junio del 94 al 26 de julio del 2003, y era imposible tener esas 500 semanas que exige el mismo decreto. O sea, como el decreto lo cambiaron, pues obviamente ya no va a poder tener esas 500 semanas. Entonces, ninguna persona tenía que tener esas 500 semanas, tenía que tener semanas anteriores a la vigencia del decreto para poder tener las 500 semanas. Las actividades de alto riesgo tienen que tener mínimo 500 semanas continuas o discontinuas en alto riesgo. Incorporados requisitos adicionales que no estaban con el decreto 58, que es 1000 semanas cotizadas y 500 semanas mínimas de alto riesgo. La se disminuye un año por cada 60 semanas adicionales, sin que la pueda ser inferior a 50 años. Antes no era así. El empleador tiene que cotizar 6 puntos adicionales. Nos habla pues obviamente del régimen de transición que estábamos hablando para aplicar el decreto 58, que es tener 40 años y 35 años de edad, ¿cierto? A la entrada en vigencia, que es el 23 de junio del 94. Acá podemos hablar de que si la persona tiene un derecho adquirido, está en curso y si cumple con esa posibilidad de que se le aplique la transición, la tienen que pensionar con el decreto 58. Entonces ahí no importa si el empleador hizo las cotizaciones con 6 puntos adicionales previstos en la ley 100 del 93. Entonces son peticiones, es un decreto que va generando un poquito más de complicaciones para que la persona acceda a la vejez por alto riesgo. Vamos pasando, doctora, la diapositiva, que todo eso yo he ido mirándolo. Vea que ahí vuelvo a plantear el tema de las actividades de alto riesgo. Cada decreto vuelve y menciona, cada decreto, a pesar de ser repetitivo, pues obviamente vuelve y menciona, sino que le van metiendo cositas. Entonces hay que volver a escribir. Pasemos, doctora, a la segunda, a la diapositiva 25. Vamos a hablar un poco también del decreto 1835 del 94. Me gustaría de pronto saber si hay personas que sean funcionarios públicos o servidores públicos acá participando de la reunión. Porque este decreto 1835 del 94 nos habla pues de las actividades de riesgo para los servidores públicos, y el campo de aplicación pues obviamente es el Sistema General de Pensiones contenido en la ley 100 del 93 y los decretos reglamentarios de los servidores públicos,
que es el 691, también está el decreto 281, el 1295 del 94, y establece pues las actividades, ahí habla pues obviamente de los del IMPEC, ahí habla del tema de la rama judicial, de los fiscales, nos hablan también del tema de los procuradores, obviamente también nos hablan de los profesionales universitarios que prestan el servicio a la fiscalía. Pero bueno, soy funcionario público de Metrosalud. Acá estamos hablando de unas actividades de alto riesgo. Entonces acá estamos hablando de los del DAS, estamos hablando del IMPEC, estamos hablando de los fiscales, estamos hablando de los profesionales universitarios que hacen el tema de investigación. A eso me refiero a los que entró el decreto 1835 del 94. El funcionario público del doctor Carlos Mario Tobón Molina. Habría que mirar si una de las actividades que él ejerza en Metrosalud, pues esté encaminada frente al tema de alto riesgo. Entonces, el decreto 1835 nos habla frente al tema de los del DAS, rama judicial, funcionarios judiciales en el tema penal, los magistrados, jueces penales del circuito, fiscales, empleados de los cuerpos de la seguridad social, de la seguridad de la fiscalía. Todas esas personas entran en el decreto antes mencionado, el 835. Entonces, pues, acá no creo que estén esas personas, pero sin embargo, pues, es bueno mencionarlos para tenerlos ahí claro. Sin embargo, pues, vamos a pasarlos, pues, como por alto para que la gente siga con el tema de la exposición. Habla también el tema de los miembros de la aeronáutica civil. Y ahora vamos a pasar entonces al tercer régimen especial de alto riesgo, el cual pues que está vigente hasta el 2024 y todavía hay gente que se pensiona por alto riesgo. Acá en la oficina yo he manejado múltiples negocios, más o menos por ahí unos 1.400 negocios, y eso que hay abogados que llevan más tiempo que yo, que han manejado mucho más procesos, y alto riesgo se ve poco, pero se ve. Acá en la oficina hemos manejado por ahí unos 10 personas de alto riesgo y nos ha tocado demandar. Pocas veces se otorga por vía administrativa. Doctora, si quiere pasemos a la diapositiva 25. Acá estamos retomando. Todo esto ya se habló, todo esto ya lo hablamos, que es el tema de las características, que son 500 semanas continuas, que incorporan los requisitos adicionales, que son 1000 semanas. Si quiere, vamos pasando tranquilamente para que la gente vaya leyendo, 25, 26, hasta llegar al decreto 2090 del 2003. Entonces, el régimen pensional de alto riesgo, acá 500 semanas continuas o discontinuas, 1000 semanas cotizadas. Sigamos al 26, toda esa parte ya estamos hablando de la transición para la persona que se pueda, para que se pueda pensionar con alto riesgo, que se le aplique el decreto 58 del 90. Pasemos a la 27. Vea que acá vuelve y repetimos como que el tema de a disminución de expectativa de vida saludable, la necesidad de retiro con funciones laborales que ejecutan en ocasión de su trabajo. Por eso es que cuando la pregunta que me hace el doctor Andrés, de que si la empresa cotiza con alto riesgo y uno cotiza como independiente de manera normal, no de alto riesgo, se suman ambas para la cotización final de alto riesgo. Pensaría yo que no, porque es que lo que se pretende con el alto riesgo es que la persona que por función de su trabajo se ve disminuida su expectativa de vida, pues obviamente tenga esa posibilidad de pensionarse a menos edad. Pasemos a la 27, doctora. Vamos acá, tercer régimen especial de alto riesgo. Este es el que vamos ya a empezar a hablar, que es el decreto 2090 del 2003. Y se aplica a todos los trabajadores que laboran actividades de alto riesgo. Obviamente, nuevamente, ese mismo decreto 2090 nos dice que la labor que desempeña, que implica una disminución de expectativa de vida saludable, entonces en la necesidad, pues obviamente, del retiro de las funciones laborales que ejecuta con ocasión de ese trabajo que realiza la persona. Entonces los trabajadores de minería que prestan servicio en socavones, vea que vuelve y repite ese tema. También los trabajadores que impliquen la exposición a altas temperaturas, y vuelve que límites permisibles determinados por las normas técnicas de salud ocupacional.
Hay una sentencia que es la sentencia C853 de 2013. Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, esa pregunta también nos la hizo el doctor frente al tema de cómo puede explicar la exposición permanente. Una unidad administrativa, los de las sustancias cancerígenas, que se pueda comprobar que es sustancia cancerígena, los de la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil, los cuerpos bomberos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC. Sigamos a la otra diapositiva, doctora, que siguen los otros dos, que son el Cuerpo de Bomberos y el Instituto Nacional, el INPEC. Entonces ahí dice, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC, la actividad personal dedicada a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria durante el tiempo que ejecuten dicha labor, así mismo el personal que labore en la actividad antes señalada en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública. Como decía anteriormente, la fuerza pública es un régimen exceptuado y por tal motivo no lo pensiona Colpensiones. En cambio, esta gente del INPEC los va a pensionar es Colpensiones. Vamos a la diapositiva 30, doctora. Entonces, ahí estamos, que los afiliados al régimen de prima mercantil definida que se dediquen de forma permanente al ejercicio de actividades indicadas en el artículo anterior, durante un número de semanas que correspondan, y esto es lo actual, ¿cierto? Esto es lo actual, que duren por lo menos 700 semanas, que sean continuas o discontinuas, pero tienen que tener cotizadas 700 semanas. Tendrán derecho a la pensión especial de vejez por alto riesgo cuando reúnan los requisitos establecidos por la norma. ¿Por cuál norma? Por la ley 797 del 2003. Entonces, cuando yo tengo 700 semanas cotizadas por alto riesgo y tengo 1.300 semanas, yo tengo posibilidad de pensionarme con 55 años de edad. Pero tengo que tener 1.300 semanas cotizadas y 700 semanas cotizadas por alto riesgo. Entonces, vea que acá, antes hablábamos de 500 semanas, antes hablábamos de 1.000 semanas, antes hablábamos de solamente 750 semanas por alto riesgo. En cambio, acá ya nos están diciendo, si usted quiere pensionar por alto riesgo, usted tiene que tener mínimo 700 semanas por alto riesgo cotizadas. Continuas o discontinuas, pero tiene que tener 700 semanas cotizadas. Además de eso, tiene que tener las semanas que exige el sistema para el momento en que se iba a cumplir su edad. Entonces, por ejemplo, a partir de 2015 son 1.300 semanas. Entonces, si la persona tiene esas semanas de alto riesgo, en el 2014 se podía pensionar con 1.250 semanas. No estaba en transición, pero tengo 700 semanas con alto riesgo y tengo 1.250 semanas, me puedo pensionar por alto riesgo anticipadamente. Pero vea que ya se vuelve un poquito más difícil acceder a ese tipo de pensión. Se vuelve un poco más difícil acceder a la pensión. Muchas veces vienen las personas a la oficina y uno dice, bueno, ¿cuánto le cotizan por alto riesgo? ¿O cuánto tiempo trabajó por alto riesgo? No, trabajé 10 años. 10 años son 500 semanas. No le da en este momento por alto riesgo. Tendríamos que mirar si de pronto tiene derecho a la transición para que lo coja el decreto anterior. Entonces, la pensión especial se sujetará a unos requisitos. Esa pensión se sujeta a unos requisitos que es haber cumplido 55 años de edad, o sea, como mínimo haber cumplido 55 años de edad, haber cotizado un número mínimo de semanas establecidas en el Sistema General de Seguridad Social en pensiones, en lo que se refiere pues al artículo 100 de la Ley 100 del 93, que fue modificado por la Ley 797 del 2003. La edad para acceder a la pensión especial de vejez se disminuye, eso es muy similar, se disminuye un año por cada 60 semanas cotizadas especial, pues a la pensión especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años. Entonces, entre los 50 y los 55 años, o sea que cuando yo tengo 55 años y 1.300 semanas, yo tengo esa posibilidad de 1.300 semanas, 55 años y 700 semanas comprobables con alto riesgo, yo ya podría pedir la pensión especial de vejez por alto riesgo. Cada año, cada 60 semanas, recordemos que cada año tiene 51.43, pero acá nos están diciendo que tiene que tener 60 semanas adicionales para que se le empiece a rebajar cada año. Ahorita vamos a ver un cuadrito donde realmente se puede resumir esto. Tenemos la segunda diapositiva, exacto, ahí estamos, lo que venía comentando yo, haber cotizado el número mínimo de semanas establecidas por la Ley 100 del 93, que fue modificada por la Ley 797 del 2003. Entonces, recordemos que al día de hoy son 1.300 semanas, Entonces eso empezó en el 2005. En el 2005 empieza con 1.050 semanas
en el 2006 1.075 y se van sumando cada 25 semanas hasta el 2013, que la persona se puede pensionar con 1.250 semanas. Si yo no estoy en transición para la pensión de vejez normal, recordemos que quienes están en transición las personas que al 1 de abril del 94 o los funcionarios públicos que el 30 de junio del 95 tengan 40 años hombres o 35 años las mujeres o tengan 750 semanas cotizadas al 1 de abril del 94 o al 30 de junio del 95 se pueden pensionar con transición. Lo mismo aplica para estos decretos que venimos hablando de alto riesgo. Entonces, en el año 95, a partir del 31 de diciembre del año 2004, sí, esas 60 semanas adicionales para bajar un año son al sistema general o al alto riesgo, son al alto riesgo. Tengo que cotizar 60 semanas en alto riesgo hasta las 700. Ahorita con el cuadro que les va a mostrar, doctor Andrés, mira, esa respuesta está facilito en ese cuadro. Entonces ahí la persona tiene que cotizar 60 semanas adicionales con alto riesgo hasta tener 700 semanas para poder seguir bajando. Entonces, tengo 700 más 60 me bajo un año, ¿cierto? Entonces, tengo 700 semanas más 60, ya tengo 760 semanas, ahí se me bajó un año, entonces ya no me pensiono a los 55, sino que me puedo pensionar a los 54. ¿Sí me hago entender? Entonces, a esas 760 semanas le sumo otras 60, ya son 820, ya no me voy a pensionar a los 54 años, sino que me voy a poder pensionar a los 53 años. Ahí voy a bajar solamente hasta los 50 años. ¿Sí me hago entender? O sea, esas adicionales para bajar el año tienen que ser de alto riesgo, Entonces, por eso yo digo, como mínimo la persona que tenga 700 semanas cotizadas por alto riesgo está a los 55 años. Si tiene 60 semanas adicionales de alto riesgo a las 1.300, entonces la persona se va a bajar un año. Si tengo otras 60, me bajo otro año, hasta los 50 años. Sigamos pasando, entonces recordemos que a partir del 2004 son 1.000 semanas, en el 2005 1.050, 1.075, hasta el 2013 1.250, en el 2014 ya 1.275, en el 2015 ya 1.300, entonces la persona tiene que tener mínimo 1.300 y 700 semanas para pensionarse por alto riesgo. A ver, acá ya también con este decreto, con el decreto 2090, pues obviamente ya no son 6 puntos adicionales, sino que son 10 puntos adicionales a cargo del empleador. Hay una sentencia, esa sentencia nos habla no imputables al trabajador, sentencia 35595 del 18 de marzo del 2009. Esa sentencia, pues obviamente dice, hombre, si el empleador no le hizo esas cotizaciones por alto riesgo, esos 10 puntos adicionales por alto riesgo, no va a venir el pobre trabajador que estuvo expuesto a una temperatura, que estuvo ahí sacrificándose por su trabajador, por su empleador, a que venga por decirlo así, a asumir esa culpa o esa omisión, primero por el empleador a no la cotización y segundo por Colpensiones a no hacer ese cobro. Vamos pasando a la otra diapositiva. Acá también hablamos de la transición. Recordemos que cada régimen pensional nos tiene una transición. Cada régimen pensional es régimen pensional que sea. Acá estamos hablando del régimen especial de alto riesgo para la pensión de vejez por alto riesgo, pero el régimen pensional que sea tiene que tener un régimen de transición. Entonces, ¿cómo aplica este régimen de transición? Este régimen de transición nos dice que quienes a la fecha de entrada de vigencia del presente régimen, recordemos la entrada de vigencia de ese régimen, que es el 26 de julio del año 2003, 26 de julio del año 2003, que a la fecha de entrada de vigencia hubieran cotizado 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho que una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido en la 797, puedan acceder a la pensión que se les está reconocida con las mismas condiciones establecidas en el decreto anterior o en las normas anteriores, nos hablan de las normas anteriores. Entonces acá podríamos estar hablando de que una persona que el 26 de julio del año 2003 tenga 500 semanas cotizadas por alto riesgo, se le puede aplicar el decreto que hablamos anteriormente, que es el decreto 1281 del año 1994. Incluso podríamos hablar de que se le aplique incluso el decreto 758 del 90. Sin embargo, pocas veces
se ha visto esta transición que se vaya hasta el decreto 58 del 90. Pasemos a la otra diapositiva. Acá estamos hablando frente al tema del régimen pensional. La actividad de alto riesgo prevista en este decreto se cubrirá los trabajadores vinculados, que nos habla ahí hasta el 31 de diciembre de 2014. El límite de tiempo previsto en el artículo podrá emplearlo parcialmente o totalmente el Gobierno Nacional hasta por 10 años, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. Entonces, se amplió hasta el 2024 bajo el decreto 2655. Entonces, ese decreto amplió estas cotizaciones por alto riesgo o esa pensión de vejez por alto riesgo hasta el 2024. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vaya a pasar, si ese decreto se vaya a ampliar, no se vaya a ampliar, o si en el 2024 ya dejó de existir la pensión de alto riesgo. Esperemos que no sea así, porque realmente pocas personas se pensionan con alto riesgo, pero hay gente que sí está trabajando en alto riesgo, y a medida que ha pasado el tiempo se han venido cercenando esos derechos de los trabajadores. Entonces eso se amplió hasta el 2024 bajo el decreto 2555 del 16 de diciembre del 2004. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Yo, como le decía a la doctora acá, yo estoy todavía en la oficina y en la oficina me sacan a las 8. Vamos, pero bueno, no importa. Los trabajadores que se dediquen a las actividades señaladas en el artículo 2 del presente decreto, que a la fecha de entrada en vigencia, esto es importante, porque en el decreto anterior se podía establecer que las personas que están en el régimen de ahorro individual tenían esa posibilidad de trasladarse, de estar en alto riesgo. Sin embargo, a la fecha de entrada del decreto, las personas que se encuentran afiliados, pues obviamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán trasladarse al régimen de prima media con un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de la publicación del presente decreto. En este caso no será necesario que quede cumplido con los términos de permanencia que trata la literal E del artículo 13 de la ley 193. Ahí en ese literal establecía que eran 3 años, que la persona tenía que quedarse 3 años en el régimen de ahorro individual. Después fue modificado por la ley 797 del 2003, que establece que son 5 años. Pero acá este decreto nos está diciendo, hombre, si usted quiere pensionar con alto riesgo por el régimen de ahorro individual, no va a ser, mi señor. Si usted quiere pensionar por alto riesgo, tiene que retornar, si usted está en el régimen de ahorro individual, tiene que retornar al régimen de prima media con presión definida. Lo tiene que hacer y tiene un plazo de 3 meses. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de la ineficacia de la afiliación y tenemos un proceso en el cual la persona estaba cotizando por alto riesgo, la persona no sabía, no conocía pues el decreto 2090 del 2003, y acá lo que estamos haciendo es que se declara ineficaz la afiliación con el fondo privado, porque la persona sigue en el fondo privado, que la persona regrese al fondo público. El empleador estaba realizando las cotizaciones adicionales a los 10 puntos adicionales, pero eso pues no se veía reflejado en la historia laboral. Y estamos diciéndole al juez, vea, que esta persona, primero que todo, hay una ineficacia de la afiliación porque se afilió por engaños del fondo privado. Segundo, nunca le informó el fondo privado que tenía esa posibilidad de trasladarse y que estaba cayendo por alto riesgo. Entonces, que se declare ineficacia de afiliación, que la persona retorne nuevamente al régimen de prima media con presión definida, y además de ello, de retornar al régimen de prima media con presión definida, que se le aplique el alto riesgo. O sea, es un caso muy interesante que nos ha tocado estudiarlo. Ahí están juzgados, vamos a ver qué pasa. Pasemos a la siguiente diapositiva frente a la definición de campo de aplicación. El presente decreto se aplica para todos los trabajadores que laboran actividades de alto riesgo. Entendiendo por actividades de alto riesgo, siempre dicen lo mismo. Entonces, vea que hemos sido como repetitivos y de pronto un poco cansones, pero es porque así lo dice la norma. Entonces, acá estamos exponiendo lo que dice la norma. Entonces, la expectativa de vida saludable, la necesidad del retiro con las funciones, y eso mismo lo decía el decreto, que eso lo dice pues obviamente el decreto 2090, que también lo dice el decreto del 81, e incluso el decreto 2150 del 95. Todo esas normas vuelve y repite frente al tema de la pensión de alto riesgo, que es la finalidad. Pasemos a la número 37, doctora. Requisitos para ser beneficiario de la pensión especial de alto riesgo. Al día de hoy, esos son los requisitos.
tener 750 semanas cotizadas, 55 años, el monto de cotización especial adicional del Sistema General de Pensiones con variaciones porcentuales un año más 10 puntos a partir del 28 de julio del 2003. Entonces el empleador ya tiene que cotizar por esos 10 puntos adicionales. El número mínimo de semanas, pues obviamente la densidad mínima de semanas que nos habla la ley 100 del 93, que a partir de 2015 son 1030 semanas. Y acá la pregunta que nos hace el doctor Andrés se responde en la diapositiva siguiente. Doctora, miremos la diapositiva siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, ¿cuántas semanas tengo que cotizar en el alto riesgo de pensionar al día de hoy? Si me quiero pensionar con 55 años, tengo que tener 700 semanas y 1300. Obviamente, si la persona tiene 700 semanas y la de 1300 y tiene 58 años, lo puede hacer, porque es cuando logró las 700 semanas o las 1300. O si tiene 58 años, 56 años, o sea, a partir cuando logre las 700. Acá estamos partiendo ya de lo mínimo, o sea, que si la persona a los 55 años tiene ya las 700 semanas, puede pensionarse con los 55 años y tiene las 700 semanas. Recordemos, las 60 semanas adicionales, las 60 semanas adicionales. Entonces, si la persona tiene 820 semanas a los 53 años, si la persona tiene 860 semanas a los 52 años, si la persona tiene 940 semanas a los 51 años, si la persona tiene 1000 semanas a los 50 años, pero vea las semanas que tienen que tener en el sistema de cotización, en el sistema general. Entonces, realmente pocas personas logran cotizarse por alto riesgo. Yo trabajé en el Seguro Social mucho tiempo, que trabajé como abogado, en el cual pues, nos tocaba decidir las pensiones de las personas, y pocas veces logré conceder una pensión especial por alto riesgo. Y si nos ponemos a mirar la jurisprudencia, a la gente le toca siempre, casi siempre, demandar por esa pensión de alto riesgo. Entonces, una pensión que existe, se dan esas pensiones, pero es poco común. Incluso esta charla, pues obviamente es interesante que la gente sepa esto, pero muchas veces uno puede pensar que pocas personas estamos en alto riesgo. Sin embargo, ahí queda la exposición para ustedes, para que lo tengan presente, para que tengan un poco más de conocimiento frente a esas pensiones de alto riesgo. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a la conferencia, muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron hasta el final. También un saludo muy especial pues para la gente de Comedal y para la doctora Paula que nos hizo la invitación. Esperemos que no sea la última y ahí estamos siempre y ojalá una presencial, que nos tengan en cuenta una presencial que ha sido siempre muy interesante. Muchísimas Doctor, gracias, doctora, tenemos por... algunas preguntas, inquietudes por algunos de nuestros asociados. Claro, ¿Alcanzamos a resolver al menos tres? no, claro, claro que sí. Bueno, pregunta la doctora Liliana Castañeda. Pregunta de pensión normal, ¿por qué tienen hombres y mujeres mismas semanas para jubilación? Si las mujeres trabajan 5 años menos que los hombres, ¿no deberían de jubilarse entonces con menos semanas? Ese es el deber. Doctora, usted está pensando como debería haber pensado el legislador para esa época, pero el legislador no lo pensó así. El legislador lo que hizo fue, no, vamos a hacerle un favor a las mujeres, por decirlo así. Vamos a hacer que las mujeres se pensionen con menos edad. Hombre, menos edad y más semanas, o sea, le estás poniendo una carga adicional. Sobre todo que las mujeres por lo general, pues obviamente cuando tienen el hijo, tienen una licencia, se retiran de trabajar, entonces es una norma que uno dice, supuestamente es un beneficio, pero no fue un beneficio. ¿Qué beneficio va a ser? De que la persona tenga 1300 semanas y que se pensione a los 55. El deber ser hubiera sido que las mujeres se pensionaran con 1150 semanas. Con 1150 semanas hubiera sido una norma que sí hubiera favorecido a las mujeres, pero esta, a mi parecer, no favorece a las mujeres. Pues, ¿qué les va a favorecer a sabiendas que lo único que hacen es exigirle edad? O sea, por lo general a las mujeres les toca trabajar hasta los 60 años para tener las 1300 semanas. Bueno, tenemos una pregunta del doctor Carlos Mario Tobón Molina. Técnicos de rayos
X y radiólogos expuestos a radiación ionizante en los hospitales deben tener alguna certificación especial o se les debe comprobar el tiempo de exposición para Sí, considerarlos dentro del alto riesgo. claro, claro. Y el empleador está en esa obligación de cotizar. Y si la persona desea saber si está cotizando por alto riesgo, en la historia laboral de Colpensiones, cuando uno mira la historia laboral de Colpensiones, le aparece cuáles son las semanas que están cotizando por alto riesgo. Entonces dicen 1.200 semanas, 300 semanas por alto riesgo. El empleador. Y si el empleador no lo está haciendo, el empleador está en esa obligación de hacerlo y de pagarlo de manera retroactiva. Diga, omisión, voy a pagar ese monto porcentual porque lo omití y tengo la obligación de pagarlo. Pregunta el doctor Diego Uribe. ¿Todos los médicos deberían pertenecer al régimen de alto riesgo porque están expuestos constantemente a diversas enfermedades? Yo creo que no, yo creo que es complicado que todos los médicos pertenezcan al alto riesgo. La norma es muy clara y dice cuáles son las entidades de alto riesgo, de pronto los que están con sustancias cancerígenas y todo el tema, sí, pero todos no, es muy difícil que la norma cubra a todos los médicos por alto riesgo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Acá hay otras dos, si quieres yo las leo un momentico. Los fondos privados, ¿cómo se pensionan? En los fondos privados se pensionan con el capital ahorrado. El fondo privado se pensiona con el capital ahorrado. Al día de hoy, una persona que desea pensionarse con el fondo privado, tiene que tener, con un salario mínimo, tiene que tener ahorrado mínimo 300 millones de pesos. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, pues ya que esa fue la última que leí, doctora. Listo, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos los asociados que nos acompañaron el día de hoy. Fue una charla muy interesante e importancia para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche, que descansen. Muchísimas gracias a usted, doctora, y muchísimas gracias a Comedal y a todos los participantes. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.